por favor, al senador Robledo que haga su presentación. Como el tema de la reforma tributaria es un tema relativamente nuevo, pues él va a tomar más tiempo en la explicación. El tema de renta básica ya lo hemos explicado mucho y no es necesario pues ahondar, es muy sencillo. 3 meses un salario mínimo por hogar de 877,000 pesos a 9 millones, hasta 9 millones de hogares, y 2 meses más, un cuarto y quinto mes, medio salario mínimo. Muchas gracias, senador Robledo, le agradezco entonces que tome uso de la palabra. El micrófono, Jorge, lo tienes apagado. Muy buenos días, estimados colegas. Muy buenos días a todas y a todos. A todos los colegas, mis saludos al periodismo, por supuesto, a quienes nos están acompañando. También voy a hacer una explicación lo más sucinta que pueda, pero pues es importante dejar claras ciertas cosas, porque hasta donde yo recuerde, una reforma tributaria como esta, con este enfoque, nunca se ha presentado en Colombia pues de manera tan sistemática. O sea, todas las reformas tributarias han sido de origen oficial y todas han sido profundamente regresivas. Esta constituye, el solo hecho de que la pongamos en debate ya es una gran ganancia, pienso yo, para el país. ¿Cuál es el origen de esta propuesta? Somos 42 congresistas de distintas vertientes las que la estamos suscribiendo y seguramente más podrán respaldar. ¿Cuál es el origen de esto? Todos sabemos que antes de la pandemia ya había un problema fiscal de egresos e ingresos del Estado grande, pero pues grande la crisis, pero con la pandemia, por razones obvias, esto se ha complicado de todas las maneras, por la vía del mayor gasto que hay que hacer y por la vía de los menores ingresos que está teniendo el fisco. O sea, que una reforma tributaria es más o menos, es una especie de inevitabilidad. Lo que se discute es su diseño y el momento. El domingo pasado, el viceministro de Hacienda, el doctor Juan Alberto Londoño, en el periódico El Tiempo, ya dijo que el gobierno va a hacer una reforma tributaria, no inmediatamente, pero sí en el mediano plazo, seguramente el semestre entrante. Y dio sus rasgos principales, y hay que decir desde ya que por lo que dijo, será otra reforma tributaria regresiva, colombianos. Periódico El Tiempo del domingo pasado. ¿Qué es lo que dice la propuesta que está haciendo el presidente Duque? Es, primero, aumentar el número de colombianos, o sea, de clase media, a los que pondrán a pagar impuesto de renta. Dicho con todas las letras. Y segundo, vuelven con la idea de ponerle IVA hasta el último artículo de la canasta familiar. O sea, lo que intentó hacer el doctor Duque recién llegado, que le derrotamos, viene en la propuesta oficial del gobierno nacional, con la misma baratija de que es que después que les devuelven a los pobres. O sea que por lo menos es una reforma contra la clase media, como todas las reformas anteriores que se han hecho. Y vuelve y señala el favorecimiento pues a los patrimonios y a las empresas y personas más adineradas. O sea que tenemos al frente entonces una reforma tributaria de carácter regresivo como todas las otras, inconstitucional además. ¿Cuál es la realidad sobre la que nosotros trabajamos? Es que las cifras, todas las cifras dicen que el sistema tributario colombiano es un sistema tributario regresivo, que grava con mucha fuerza, muy duro a los sectores populares y a las clases medias. Es falso que aquí los impuestos solo los paguen unos muy poderosos. No es cierto. De entrada, más de la mitad de los impuestos son indirectos y esos son siempre contra los pobres y las clases medias. Y ese impuesto contra los pobres y las clases medias viene subiendo sistemáticamente en los últimos años. Ese es un presupuesto de nuestro análisis. Ellos hablan de unos pagos tributarios que no corresponden con la realidad porque hablan de los impuestos nominales y no de los reales. Entonces, claro, si yo tengo 40%, 30% de impuestos, pues puedo decir que es muy alto, pero si resulta que lo que pago es el 15%, pues la cosa es completamente diferente. Entonces, con este presupuesto, ¿cuál es la lógica de esta reforma tributaria? Primer criterio de la reforma tributaria. Atenidos a la Constitución es progresiva. Hoy hay una demanda seria en la Corte Constitucional que ataca la falta de progresividad de todo el conjunto del sistema tributario. Esta es progresiva, que es lo que ordena la Constitución. O sea que no es una reforma diseñada contra los pobres y las clases medias,
sino diseñada contra quienes más tienen, que es lo que quiere decir la progresividad de cualquier reforma tributaria. En ese sentido, esta reforma tributaria, por primera vez, yo creo que en toda la historia de este país, no le suben ni en un centavo los impuestos, ni a los pobres, ni a las clases medias, ni a las pequeñas y a las medianas empresas. Eso tiene que estar perfectamente claro, lo voy a explicar con algún detalle. Por el contrario, les disminuye en lo que podemos los impuestos a esos sectores. Y los incrementos que hay son muy arriba, llamemos del espectro, muy sobre personas naturales y jurídicas, pero muy adineradas. O sea, el esfuerzo que estamos haciendo es para tocar muy arriba, porque además entendemos que en momentos de crisis en este tema sí que hay que ser bien cuidadoso y necesitamos recoger recursos importantes. La reforma nos debe producir, así como está, entre unos 15 billones y unos 21 billones de pesos. Eso es lo que nos debe producir la reforma. Es una suma bien importante, pero repito, la pondrían sectores muy poderosos, porque además también digamos esto, esta no es una reforma diseñada como en plan de venganza contra nadie, ni mucho menos. Aquí el problema es que se necesita plata y de algún lado tiene que salir. Y si se sigue estrangulando a los pobres y a las clases medias, primero se revientan y además, se lo digo a los empresarios, ¿quién les va a comprar si la gente le sigue sacando la plata del bolsillo mediante los impuestos? Veamos algunos ejemplos de lo que estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, impuesto al patrimonio, que es un impuesto bien importante para este sector. En la práctica va a agravar, en el caso de las personas jurídicas, está diseñado para patrimonios superiores a 43.000 millones de pesos, lo que quiere decir que por definición solo va a tocar a las empresas más poderosas de Colombia, las calculamos en unas 400 y en unas 500. Y la mayor tasa de tributación, esto es parte de la progresividad, solo tocará a un número todavía más pequeño de empresas, al 0.01%, que tienen patrimonios superiores a 10 billones de pesos. O sea, la progresividad también funciona para estos asuntos. En el caso de las personas naturales también es lo mismo. Solo afectaría a personas naturales con patrimonios líquidos superiores a 3.000 millones de pesos y la tasa superior, la máxima, porque en los niveles, digamos, bajos del tributo las tasas son bastante moderadas, ¿sí? Solo tocaría con la mayor tasa a patrimonios superiores de 100.000 millones de pesos. Una persona natural con un patrimonio superior a 100.000 millones de pesos, estamos hablando de gente pues supremamente poderosa, que claro, la afecta, pero digamos no es una cosa calculada para llevarlos a la pobreza ni destruirlos. En el tema de los dividendos funciona básicamente lo mismo, no me voy a detener, ahora si ustedes quieren lo explicamos, pero es la misma idea. En el caso del impuesto de renta, ¿qué se hace en el impuesto de renta? Se mantiene en la tasa para las mayores empresas en el 32%. Y las mayores empresas son las mayores y mayores de verdad. Hay una cosa bien importante que hemos luchado desde hace rato y la COPI Bogotá Cundinamarca la ha luchado mucho. Se va a escalonar, como es en muchos países del mundo, por la progresividad, y el impuesto de renta para las microempresas será del 15%. Hoy es igual al de cualquier poderosísima empresa. 15% microempresas, 20% para las medianas y, 20% para las pequeñas y 22% para las medianas, y las grandes, que son muy pocas, repito, quedan con el 32% del impuesto de renta. Esta medida beneficiaría al 99.5% de las empresas que operan en Colombia y habría una reducción de los impuestos, pues que se puede calcular en términos de su importancia. Es la otra cosa que quería mencionar. Sobre el impuesto de herencias, este es un impuesto que en el mundo entero se grava con fuerza, porque parte del criterio de que el que hereda, pues, digamos, no es quien ha hecho el esfuerzo, y parte de un criterio democrático que es que la competencia entre las personas no empiece tan desigual entre los unos y los otros, provocando desigualdad en el mundo. Esto es normal en los países desarrollados. Aquí en una reforma tributaria anterior lo bajaron igual para todos al 10%. Eso es reaccionario, eso no es progresivo. No es lo mismo grabarle la casa a una señora de Ciudad Bolívar que grabarle una herencia a la persona más adinerada de todos. Entonces, esto, ¿cómo quedó planteado?
Quedó que solo se pagará impuesto de herencias por herencias superiores a 4.000 millones de pesos, lo que excluye por definición en general a todos los pobres y a muchos de los sectores medios del país. Y la tasa máxima de tributación, que será del 33%, que era como era hace unos años, solo lo pagarán herencias superiores a 100.000 millones de pesos. A 100.000 millones de pesos, haciéndose patente otra vez la progresividad de la que estamos hablando. Se le había eliminado un impuesto a los inversionistas extranjeros en papeles de renta, se les eliminó hace unos años, lo restituimos en la misma tasa en el que estaba antes ese impuesto. Hay otros, bueno, ya hay una eliminación de una serie de exenciones tributarias, pues que tienen que ver particularmente con la última reforma tributaria. Este es un tema más bien enredado, entonces digamos que lo dejo planteado, pero a lo que apunta es a ponerle límites a los beneficios tributarios aprobados por la reforma tributaria del 2019, ¿sí? Y límites y eliminación. Estos son las exenciones en general que llamamos, que se sabe que en Colombia son muy altas y que son las que explican por qué. Una cosa es lo que dice el papel en la tasa de renta que se paga y otra es la realidad de lo que se paga. Entonces aquí hay una intervención de cierta importancia. Y por último, una cosa que valoramos mucho, hay un ataque directo a la corrupción del sistema electoral colombiano. Una de las peores plagas que tiene el sistema electoral colombiano es la evasión o la elusión tributaria por la vía, en especial, de los capitales puestos en el exterior y en los paraísos fiscales. Y también es bochornoso lo que sucede en la sola evasión tributaria del 19%, que significa todo el contrabando, que vale unos 19 billones, unos 9.000 millones de dólares al año. Entonces hay una norma de sentido general que le ordena a la DIAN para que en 90 días por tarde, una vez aprobada la reforma, le presente al país un plan antievasión y antielusión tributaria y anticontrabando, una cosa seria, rigurosa, que tenga los recursos que el Estado tenga que darle para esos efectos, porque ahí puede haber una fuente, no es fácil calcularla, pero estamos hablando de sumas supremamente grandes que podrían ingresarle al fisco nacional por la vía de derrotar la inmensa y putrefacta corrupción del sistema tributario colombiano, eso hay que decirlo así con todas las letras. Esta es la presentación muy breve, esto lo podríamos detallar más, pero la idea es que seamos muy breves y entonces yo, Iván y Karina, dejo hasta aquí. Muchas gracias a todos. Gracias, senador Robledo. Acá algunos periodistas me están preguntando que si todos firmaron renta básica y reforma tributaria. Es para aclarar que no. 68 congresistas firmaron renta básica y 42 reforma tributaria. Entonces voy a abrir en este momento las preguntas de los periodistas. Entonces, iniciemos por favor para que los senadores que están presentes y representantes puedan intervenir respondiendo las preguntas de de Blue Radio. Sí. Senador, les quería preguntar exactamente, con esta renta básica, ¿a cuántas familias, a cuántas personas se le quiere llegar? Hablan ustedes de un salario mínimo. ¿También podría ser algo inferior, digamos, un 90% de un salario mínimo, o únicamente se ha pensado única y exclusivamente en el salario mínimo? Senador Roy Barreras, si quiere nos puede ayudar a responder. Gracias, un saludo a todos. Me excuso porque no escuché la intervención entera, estamos simultáneamente aquí en otra pantalla en la elección de dignidades de la Comisión Primera, pero solamente aprovecho la pregunta para saludarlos a todos, a todas, a mis compañeros, a los representantes a la Cámara, senadores de todos los partidos, luego a la senadora Angélica Lozano, que está igual que yo, con dos pantallas prendidas porque estamos en la misma Comisión Primera, y a los senadores de los distintos partidos. No los menciono a todos, pero sí quiero resaltar Victoria, que la veo aquí, Jorge Eduardo, Iván Marulanda y Jorge Enrique, fundamentalmente, Iván, Gustavo, que esta iniciativa es pluripartidista, que tiene la firma de miembros de los partidos de oposición, independientes e inclusive de gobierno, que responde, y ya voy a ir a la pregunta específica, a una decisión colectiva. Y es que en medio de esta crisis socioeconómica, la más grande quizá de las últimas décadas en Colombia, no podemos esperar la inercia del gobierno que anuncia reformas y después las desanuncia, que se contradice, que dice que la va a presentar, que no la va a presentar, que en el 2022, que en el 2021.
Nosotros sabemos que el pueblo colombiano requiere, entre otras urgentes medidas, una reforma tributaria. Y como bien lo han explicado el senador Robledo y el senador Marulanda, no puede ser distinta esta reforma tributaria a una que sea progresiva, equitativa, justa, que equilibre la balanza y que, por supuesto, permita que tributen los más poderosos y los súper ricos y los más pobres y los más vulnerables reciban el beneficio del Estado. La reforma tributaria, como anunciamos hace varias semanas, esta que radicamos hoy, responde a nuestro compromiso de entregarle una solución y no solo un diagnóstico a nuestra propuesta de renta básica que tiene también el apoyo de 54 senadores. Esta reforma tributaria demuestra que es posible que los súper ricos, los ricos más ricos, paguen justamente más, incluyendo el impuesto a las herencias, que explicó el senador Robledo, y que los vulnerables reciban, no una dádiva, y ahí viene la respuesta entonces. No es que podamos asumir que el modelo que llaman ahora subsidio solidario o ingreso solidario se asemeja a la renta básica. Es todo lo contrario. Este modelo de subsidios focalizados lo que es una especie de dádiva de los gobiernos de turno que genera que el ciudadano esté dependiendo de la bondad del gobierno que le da unas migajas. El concepto de renta básica es un concepto de derecho, el derecho a la supervivencia. Que 9 millones de colombianos, de hogares, los más pobres, 9 millones de hogares, reciban por lo menos un salario mínimo, no menos que eso, no el 90, ni el 80, ni el 50. Por lo menos un salario mínimo, que así se llama porque es lo mínimo que necesita una familia para sobrevivir. Y hay con qué pagarlo. Y esta reforma tributaria, con las determinaciones que se han explicado, empezando por eliminar las exenciones regaladas de la reforma tributaria pasada, implica que sí se puede recaudar lo suficiente para darle a los más pobres lo necesario, con un tema final. Si no lo hacen, lo hemos dicho, si no quieren aprobar la renta básica universal con estas fuentes que la reforma tributaria que hoy radicamos demuestra, por razones de empatía con los demás, de solidaridad, que lo hagan por razones económicas. Se necesita estimular el consumo interno. Sin demanda interna no hay reactivación de la economía. De manera que, por cualquiera de las motivaciones, esta reforma tributaria deberá ser aprobada y deberá tener como consecuencia la garantía de una renta básica universal. Ese es mi saludo y mi intervención, y muchas gracias. Gracias, senador Roy Barreras. Le doy la palabra al senador Wilson Arias, que también quiere responder a esta misma pregunta. Muchas gracias. Un saludo a todos mis colegas y a los periodistas para señalar básicamente y de pronto cuantificar una parte de la respuesta y contribuir a lo que ya acertadamente el senador Barreras señalaba. Es decir, la posibilidad de que haya una activación de la demanda agregada interna permite la reactivación del mercado interno y eso requiere unas cuantías que sean suficientes. Es decir, el aparato productivo en épocas de recesión, al aparato productivo lo que menos le conviene es que se deprima el consumo interno y es lo que está ocurriendo. Por esa razón se está presentando inclusive deflación, es decir, hay pérdida del valor en el mercado, de ramas enteras de la economía. La mejor respuesta, y lo digo en un orden estrictamente keynesianos, quienes me conocen ideológicamente saben que no he militado propiamente en esas filas, pero la respuesta keynesiana frente a la crisis de la activación de la demanda y lo que llamaba el propio Keynes, ¿no? Darle un estartazo a la economía. Eso significa adicionalmente, y en esto comprometo solamente mi opinión por respeto a todos mis compañeros, que contribuiría mucho al momento, no solamente la aprobación de estas cuantías, no los misérrimos aportes. No olviden que la canasta básica familiar estaba en 3.488.000 pesos para el 2019, de modo lo que se está aprobando hoy es apenas como un tercio del total de esa canasta básica familiar. Y ello con la finalidad, insisto, en que no solamente se palíen las agudas condiciones de la población, que está muy necesitada en estos momentos, sino un concepto que está muy vinculado a la reactivación económica. ¿Cómo responder al momento de crisis? Bueno, ya hay cartilla suficiente de épocas de la Gran Depresión que dicen que es muy importante dar capacidad de compra a la población, 1, y 2, estartazo a la economía. Sería muy conveniente, opino, que en adelante se abriera una discusión también sobre, por ejemplo, formas de protección de la producción nacional en momentos de crisis. Va a ser muy importante para efectos de lo ya señalado, darle capacidad de compra a la población, pero también protección del aparato productivo que en momentos de pandemia así lo requiere. Básicamente es como el concepto general de lo que estamos abrigando en el momento. Gracias, senador Wilson Arias. Viviana. Un comentario adicional, por favor. Claro que sí, senador Molina. Claro que sí.
¿Lo puedo hacer? Sí, señora, adelante. Sí, con mucha razón ha dicho Luis Jorge Garay respecto a este tema de renta básica, que el problema que enfrentamos en medio de la pandemia no tanto es el de la pobreza multidimensional como el de la pobreza monetaria. Antes de que comenzara la pandemia, según el DANE, la pobreza monetaria era del 27% de la población. Pero ya saben ustedes que por los mismos datos del DANE ha venido habiendo un proceso de empobrecimiento y de pérdida del empleo. Por lo menos 5.400.000 empleos se han perdido en esta pandemia y eso incrementa el índice de pobreza monetaria. Por esa razón es afortunado, digamos, un proyecto de renta básica, porque permite que se resuelva ese asunto, que es un asunto crucial para activar la economía, pero también para atender un problema de pobreza que va mucho más allá de los programas marginales de jóvenes en acción, de familias en acción, etcétera, que se corresponden y que se han correspondido a un enfoque marginal de la política social, focalizado, extremadamente focalizado, y que se ha correspondido también a unas circunstancias distintas a la de la pandemia. Muchas ciudades ya han empezado. Bogotá empezó ya con la renta básica, ¿no? Solo que sin la participación de la nación, esa renta básica desde el punto de vista del monto todavía sigue siendo limitada. Claro, muchas gracias. Le damos la palabra a nuestra colega Cintia Pineda del canal Red Más. Bienvenida, Cintia. Hola, buenos días. Quiero preguntar qué piensan sobre el otro proyecto que está impulsando el Centro Democrático, que es básicamente alargar ese ingreso solidario para las familias y que sería por 160.000 pesos. Muchas gracias. Senadora Angélica, ¿nos quiere ayudar a responder esa pregunta? O la senadora Victoria Sandino. Gracias, Karina. Buenos días a todos los colegas y a las colegas que están acá presentes. Y claro, saludo también a quienes están en las distintas actividades. Ahí está la senadora Angélica y Roy muy pendiente. Yo solamente quisiera expresar que, insistir en el valor que tiene esta propuesta, la propuesta que firmamos una amplia bancada de la paz, como le hemos llamado, pero también de la defensa de los derechos sociales de los colombianos y las colombianas. En ese sentido, recuerden que estamos hablando de alrededor de 30 millones de personas, el 60%. Estamos hablando de 9 millones de hogares colombianos que recibirían este recurso y que además, como lo decimos, renta básica va dirigido a aportar de manera decidida al bienestar de esta familia. Así que ese apoyo o ese recurso que está planteando el gobierno nacional, por supuesto que no resuelve las necesidades básicas de las familias colombianas, de los hogares colombianos, que es lo que queremos. Por eso, desde la bancada FARC, nosotros apoyamos tanto la reforma, el proyecto de reforma tributaria, como en este caso el de la renta básica. Entonces, frente a ese otro proyecto, lo que insistimos es que es el valor que tiene para el carácter universal que tiene para llegar a distintos sectores, y podemos mencionar, por ejemplo, algunos de manera específica, como las personas encargadas de las labores de cuidado en este país, que no reciben ningún tipo de ingreso y que, por supuesto, con esto que están planteando de 150 a 200.000 pesos, no va a resolver esa problemática. Hoy, justamente en el día de las labores de cuidado que realizan la gran mayoría, o del trabajo doméstico que lo realizan fundamentalmente las mujeres colombianas, estas mujeres que además son de especial protección determinado por la misma Corte Constitucional, pues queremos que tengan ese servicio, que tengan esa contribución a través de la renta básica, que tal como lo han planteado los senadores, va en primera instancia de un salario mínimo por 3 meses y luego sería a la mitad.
pero que queremos que esto sea de manera permanente. Eso es nuestro mayor énfasis que queremos hacer hoy en esta rueda de prensa con todos los colegas que estamos acá presentes. Ahora, muchas gracias. Le damos la palabra al colega Santiago de Pacifista. Santiago, bienvenido. Hola, buenos días a todos los senadores. Gracias, Karina, por la invitación. Son 3 preguntas. La primera es en general para todos los senadores y es, retomando lo que dice la senadora Sandino, se le han hecho críticas al... Un momento, quito acá el micrófono, está sonando. Se le ha hecho críticas digamos, a la propuesta del gobierno de alargar o extender el ingreso mínimo y que ellos mismos están queriendo apropiarse del término y llamarlo renta básica, y son 160.000 pesos que a la larga las críticas van y dicen que pues es una miseria y que con eso no vive nadie. Pero yo quiero entonces hacer la pregunta contraria y decir, estamos haciendo un especial sobre renta básica en la revista y muchas de las objeciones que se les hace, o digamos, o de los llamados es, la renta básica tiene 2 condiciones y es que sea universal e incondicional. Y a pesar de que en esta propuesta de ustedes haya, digamos, la voluntad de que se cubra hasta al menos 30 millones de hogares, seguiría sin ser una renta básica universal, es decir, para todos los colombianos, y tampoco incondicional. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué mantenerse en el nombre de renta básica si sigue siendo, digamos, un ingreso monetario que no cubre universalmente a la población? El senador Roy Barreras decía que esto es un derecho, y pues si es un derecho, pues se entendería que tendría que ser, que se tendría que cubrir para toda la población. Entonces la primera es por el uso del nombre de renta básica, siendo que no es universal ni incondicional. La segunda pregunta, las voy a hacer todas de una vez, es cuánto, y esto sí es más como para el senador Robledo, es cuánto se espera recibir o recaudar con esta reforma tributaria en relación al PIB, cuántos puntos de la reforma tributaria cuánto se pensaría recaudar, esa es la pregunta, en términos de PIB o de billones de pesos. Y la tercera es, en una conversación con el senador Marulanda, él me decía que una cosa también urgente para, digamos, que tiene que ir de la mano de la renta básica, no solamente es la reforma tributaria, sino también pensar en una reforma política, porque, digamos, los intereses que llegan al Congreso, digamos, hay congresistas que llegan pues con presiones de intereses económicos muy fuertes que lo que hacen es no impulsar reformas tributarias progresivas, equitativas y eficientes. Entonces la tercera pregunta es si han pensado en esta misma bancada que está apoyando la renta básica y la reforma tributaria en una posible reforma política que vaya, digamos, a la médula de este asunto. Son esas 3 preguntas. Gracias. Yo quisiera responder la pregunta sobre renta básica, si me permiten. Es muy rápido. Este proyecto se llama renta básica de emergencia. Hemos dicho siempre, le estamos tirando un salvavidas a la población colombiana en medio de un naufragio. No pretende para nada plantear para este momento el tema de la renta universal, que es otra cosa, estamos de acuerdo, eso es otra cosa. No, esta es una renta de emergencia para una población que está padeciendo hambre y frente a la cual el Estado tiene una obligación política y una obligación ética, y sobre lo cual esa población tiene un derecho que es el derecho a la vida digna. El Estado nos pertenece a todos los colombianos. Los recursos del Estado son de todos los colombianos. Y hoy, la única prioridad que tiene el pueblo colombiano es el sustento de la vida de la población que ni tiene ingresos, ni tiene ahorros, que necesita para poder vivir dignamente que el Estado le entregue estas transferencias monetarias, repito, bajo el título de renta básica de emergencia. Ahora, el gobierno se ha apropiado de la frase para plantear una respuesta equívoca al tema. El ingreso solidario no es una renta básica. ¿Por qué? Ingresos solidarios son 160.000 pesos por hogar, que son 1.600 pesos diarios por persona. Eso es una limosna, eso es una mezquindad. Pero además
no atienden las 9 millones de hogares que están hoy en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad, sino solamente a 2.800.000 hogares. Luego, eso no puede considerarse una renta básica, ni pueden disfrazar de renta básica esa limosna. Eso es una limosna. Nosotros estamos diciendo, la dignidad del pueblo colombiano exige una respuesta del Estado que consiste en un salario mínimo vital de 800, un salario mínimo legal de 877.000 pesos mensuales por hogar durante 3 meses y 2 meses más, cuarto y quinto mes, medio salario mínimo legal. Esa es la respuesta. Después el país tendrá el debate sobre la renta universal. Ese es otro tema, porque ese es un tema que no tiene que ver con la emergencia, sino con una concepción ya de la justicia social, del desarrollo del país, de las libertades. Es una discusión distinta. Hoy estamos salvando vidas y salvando la dignidad de esta nación, salvándola de la vergüenza de millones de hogares en Colombia, 9 millones de hogares con hambre. Y eso es insoportable, eso es indignante, ese es el punto. Y no se resuelve con una limosna que no solamente no va a toda la población como tendría que ser, a la población que lo necesita, sino que además entrega una cifra absolutamente vergonzosa de 1.600 pesos diarios para el sustento de cada persona. Eso es inaceptable. Gracias, senador Marulanda. Le doy la palabra entonces al senador Robledo para que responda a la segunda pregunta del compañero Santiago de Narváez de Pacifista. Senador Robledo, tiene la palabra. Sí, gracias. Sí, la respuesta es muy simple. Nuestros asistentes, este ha sido un proyecto, ojalá ustedes tuvieran tiempo de leerlo, que se ha redactado muy cuidadosamente, con una exposición de motivos rigurosa, con cálculos precisos y todo, con las limitaciones de información que se tienen al respecto, porque no es fácil encontrar toda la información que uno quisiera, pero los cálculos que se han hecho y que están en la exposición de motivos dicen que se recogerá con esta reforma entre 14.6 y 21.6 billones de pesos. Para que ustedes se hagan una idea de la importancia de lo ambicioso de la propuesta, habida cuenta además de que es sin tocar a los sectores medios y a los sectores populares. Sí, y protegiendo incluso al común de las empresas en Colombia, casi todas, pues la reforma tributaria que aprobó el gobierno nacional, la última que aprobó, fue una reforma que inclusive disminuyó los recursos para el fisco, y las solas exenciones que les dieron a las mayores empresas valieron 9 billones de pesos. O sea, aquí estamos hablando de un recaudo bien considerable, sin contar, porque es imposible calcularlo, cuánto se podría recaudar, eso depende de las medidas, por la vía de reducir la evasión y la elusión, en particular a recursos colocados en el exterior y en paraísos fiscales, y cuánto se podría recuperar por la vía de reducir el contrabando en proporciones significativas, que quiero enfatizar. Esto es parte súper clave de cualquier reforma tributaria. Es que no puede haber cosa más ofensiva que mientras unos colombianos, casi todos, cumplen con el deber de tributar y a nadie le gusta tributar, pues aquí hay unos avivatos y unos corruptos que mediante distintos mecanismos evadan sus deberes tributarios. Gracias, senador Robledo. Senador Roy, le doy la palabra para responder la primera pregunta. Sí, gracias. No, brevemente, me parece que fue Kenneth que la hizo. Me excuso de nuevo porque estamos en 2 pantallas al tiempo, pero me parece que la pregunta es de fondo a propósito de si una renta básica debe ser universal e incondicional. Iván Marulanda, nuestro compañero, adelantó la respuesta, pero quiero significar algo que es una diferencia fundamental y que en el fondo origina esta reforma tributaria. Una cosa es un subsidio, una dádiva, un regalo, una concesión de un gobierno a un ciudadano que implica una relación de sujeción entre el poder y el ciudadano, y otra cosa es el derecho constitucional a la supervivencia. Debate muy importante que entre otros académicos ha puesto sobre el tapete Jeffrey Sachs y que demuestra que es posible tener, como bien ha dicho nuestro colega, una renta universal incondicional, inclusive bajo el efecto de que quienes no la necesitan luego se les descuente y se les devuelva, como se hace con el IVA.
pero eso será para cuando nosotros, aprobada esta reforma tributaria, tengamos los ingresos suficientes para darle vocación de permanencia a ese derecho a no tener hambre. La renta básica, que debe mutar, y que probablemente en ese momento lo plantearemos, a un salario universal, implica el derecho a la supervivencia, es decir, el derecho a no tener hambre. Y eso es lo que debe garantizar una sociedad equitativa. De manera que sí avanzamos en ese camino hacia un salario universal incondicional. Muchas gracias.